chicos, nosotros aquí una vez más en un nuevo video, en un nuevo capítulo para todos ustedes, y recuerden que nosotras somos del mundo para el mundo. Pues el día de hoy tenemos un video con incógnita. Yo así lo noto porque el tema de hoy, como pueden notarlo ahí en el título, pues vamos a estar hablando un poquito acerca de los santos y todo, a lo mejor lo que como personas laicas que a lo mejor luego no llegamos a entender, vamos a ir tratando de aclarar esas pequeñas dudas en cuanto a por qué los santos, por qué ellos, porque sí, otras dicen que no, porque las imágenes, etcétera, etcétera. Entonces, ahorita queremos ir haciendo esta pequeña introducción para que ustedes sepan que nosotros en nuestra religión, el por qué es que es diferente adorar y venerar, ¿estás de acuerdo? Y eso es parte de lo que ahorita vamos a ir aterrizando, aterrizando las ideas para que ustedes sepan cómo es que nosotros hacemos todo esto, incluso festejamos los santos, ustedes ya lo vieron en el video pasado. Entonces vamos a ir platicando todo esto, pero me gustaría que Sandy comience porque ella es la que sabe un poquito más de este tema, de reconocerlo, pero pues está padre porque así nos complementamos, ¿no? Entonces, sí. Arráncate, Sandy, cuéntanos toda la historia. Bueno, pues para empezar vamos a definir un poco lo que es la imagen según el catecismo de la Iglesia Católica, porque, o sea, como siempre lo hemos dicho, o sea, no es que nosotros nos lo inventemos ni nada, sino que viene en el catecismo de la Iglesia Católica. Ajá. En el 2131 dice que Dios permite las imágenes. Ajá, y Dios las permite, les voy a hablar desde el Éxodo, ¿no? Cuando Moisés, los mordió una serpiente al pueblo. Ajá. Que había rescatado Moisés, mismo Dios le dio el antídoto a Abraham, a Moisés, porque se estaba muriendo mucha gente. Entonces le hizo que hiciera una serpiente de cobre y que cuando los picara la serpiente fueran y vieran a esa serpiente. Entonces, desde ahí viene la historia como de las imágenes, ¿no? Porque de hecho, en el catecismo de la Iglesia Católica, ese es uno de los primeros ejemplos que viene. Y también el otro ejemplo que viene es el Arca de la Alianza. Y lo que es la misma formación del Arca de la Alianza, porque cuando se hizo esa Arca de la Alianza, Dios mismo dijo cómo se hiciera y que se pusieran unos querubines de tal o cual manera. Y los querubines, pues recordemos que son esos ángeles, ¿no? Que representaba que esto era de Dios. Exacto. ¿Sale? Entonces ese es como un para que nos demos cuenta que desde los primeros inicios estaba la prefiguración de las imágenes. ¿Sale? Ajá. En el 2132 también dice: el honor tributado a las imágenes sagradas es una veneración respetuosa. Ojo, veneración. Exacto, esta es la parte donde empezamos con las diferencias. Una cosa es venerar y la otra es adorar. Exacto. Adorar solamente a Dios. A Dios, exacto. Alabar y adorar solamente a Dios. Por eso hice el hincapié. Venerar respetuosamente. Exacto. Que esa es la parte, antes de que continúes, que esa es la parte que a mí me gustaría que nos quede súper, súper clara, porque si en el transcurso del tema lo vamos a lo mejor a retomar o volver a mencionar, que ya tengamos la oportunidad de diferenciar cada una de las palabras y de los significados. Ajá, porque si a lo mejor yo me confundo, voy entonces a hacer una oración equivocada también. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. Entonces, que nos quede claro. Repítenos, por favor. Veneración respetuosa a esas imágenes. Es una veneración respetuosa. Y también, por ejemplo, en el catecismo de la Iglesia Católica, en un número antes, pudiéramos haberlo metido antes, porque es un número antes, en el 476 dice: como el Verbo se hizo carne, asumiendo una verdadera humanidad, el cuerpo de Cristo no era limitado. Por eso se puede, más bien, como el cuerpo de Cristo era humano, era limitado. El cuerpo, exactamente. Entonces era limitado, entonces por eso se podía pintar en un cuadro, ¿no? Como los hemos visto, ¿no? En muchas ocasiones. Por eso es que se puede pintar la faz
humana de Jesús. La faz humana de Jesús es lo que se puede pintar en ese cuadro, ¿sale? Porque yo siento que en un cuadro sí se puede reflejar esa divinidad que tenía Jesús, pero más su faz humana, es lo que está reflejada en esos cuadros, en esas estatuas, en ese todo. Porque ahí ya estás viendo un alguien. Exactamente. Y a partir del séptimo, esto es muy importante, a partir del séptimo concilio ecuménico, que ya lo hemos platicado en otros videos, ¿qué significa la palabra concilio, no? Bueno, o qué significa el concilio, es la reunión. Es un compendio ¿no? De varios obispos que se llegan a acuerdos, y ecuménico significa que son también de otras religiones, o sea, no nada más la religión católica, ¿vale? Entonces, dice, a partir de este séptimo concilio, la Iglesia reconoció que es legítima la representación en imágenes sagradas. O sea, tuvo que hacer este concilio para que se reconociera esa parte de las pinturas y de las estatuas y que son imágenes sagradas. De las estatuas. El punto es también poder entender, a mí me gusta como mucho recalcar las cosas porque no todo se impuso o se permitió desde un principio, independientemente desde que en los primeros tiempos empezábamos hablando del Éxodo, exactamente. Entonces el punto es que tengamos en cuenta que a través de la historia es que se han dado estas permisiones, ¿no? O sea, se han dado poco a poco. Exactamente, y lo peligroso no es que nos quedemos con esa imagen, ¿no? Lo importante no es el fin, es el medio, ¿no? O sea, ¿cómo te explico? Al revés, yo creo que es al revés. Lo importante es el fin, pero apoyándonos de un medio. Exactamente. Ese es el punto. Sí. Ahora, lo que tú nos estás queriendo decir es que con la oración que yo le voy a hacer a un santo o a una imagen, esa imagen me va a apoyar con el Señor. Porque acordémonos que hasta para los santos, o en este caso, son jerarquías, que estamos hablando de eso ahorita, de una jerarquía en cuestión a lo mejor de oración. ¿Sí estamos bien? Sí, estamos bien. Perfecto. Y también debido a nuestra situación antropológica y nuestra poca fe, o como lo quieran poner, es que tenemos que expresarnos con imágenes. ¿A qué me refiero? O sea, pueden existir varios ejemplos. Por ejemplo, yo te quiero platicar de mi abuelita. ¿Cómo te platico de mi abuelita? Pues te enseño la foto de mi abuelita, ¿no? O sea, esa también es una forma de representar. O como ahorita lo tan sonado, el semáforo. Nos dicen semáforo naranja y todos inmediatamente nos visualizamos un semáforo. Y nada más nos están diciendo, o sea, de hecho, por ejemplo, el semáforo naranja, en el semáforo, pues como que no existe. No existe. No, o sea, o es amarillo, verde o rojo, pero naranja, ¿no? Pero, o ámbar, como le dicen, o sea, ya no sabemos cuántas tonalidades de amarillo salieron. Sí. Pero, o sea, es nuestra forma de ser lo que nos va haciendo crearnos imagen. Y representativo, ¿no? De forma representativa, porque como lo acabas de mencionar, al final, si yo te voy a platicar de alguien, aunque sea de mi mascota, aunque sea de mi papá, de mi mamá, de quien fuese, al final de cuentas, por eso tenemos portarretratos. Y miren, aquí tenemos uno, porque aquí tenemos varias imágenes. Este podría ser a lo mejor el portarretrato y aquí puedes pegar a la imagen que tú quieras, ¿no? Pero aquí estamos representando a la Virgen de Guadalupe, que ya en su momento vamos a platicar también ya hablamos de la Virgen María y hablamos pero la vamos a lo mejor a mencionar más a detalle posteriormente, pero es como algo representativo, ¿vale? Sí. Y volviendo al tema de las fotos, por ejemplo, nosotros, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí el recordar a mi abuelita, o sea, el ver una foto de mi abuelita, me hace extrañarla, pero también me hace sentir una paz, una tranquilidad, ¿no? Aunque ella ya no esté aquí, pero sí me hace sentir
cosas, ¿no? Por todo lo que ella dejó en mí. Uh-huh. Y yo vaya la comparación, ¿no? Pero si mi abuelita me puede transmitir eso, ¿qué no me podrá transmitir una imagen de un santo, por ejemplo? Exactamente. O de Dios. Exacto. O del mismo Jesucristo. Sí, porque poco a poco vamos entendiendo y conociendo la vida, la trayectoria, lo que hicieron, etcétera. Entonces te reflejas en un momento dado, ¿no? Es como si tu mamá o tu papá te dijeran, es que tú te pareces mucho a tu abuelita. Y a lo mejor cuando ves esa foto de tu abuelita dices, ay, pues sí, a lo mejor sí siento esa conexión. Ajá. O si tú tienes un recuerdo de tu abuelita, es así como que, yo me acuerdo, por ejemplo, en mi caso, yo de mi abuelita me acuerdo cuando nos íbamos a lo mejor a la playa, porque tuvimos mucha suerte de que mis abuelos pues siempre nos llevaran a pasear. Uh-huh. Entonces yo me iba con ellos a la playa y tengo un recuerdo así que parece que lo estoy viviendo en ese momento y vuelo el agua y escucho su risa y todo. Entonces, al final de cuentas digo, nosotros desafortunadamente, lo digo así, no tuvimos la oportunidad de conocer face to face a Cristo, ¿no? Uh-huh. Pero al final de cuentas, conociendo la trayectoria, es que a lo mejor te puedes imaginar toda la paz que esa imagen te puede proporcionar, ¿no? Exactamente. Y volviendo al tema de las imágenes, o sea, saliéndonos un poquito de contexto, es por ejemplo, vemos una imagen de una playa. Y que no, o sea, volvemos a lo mismo, que nos remonta a esa inocencia o a estar relajado en una maquinita, ¿no? O sea, uh-huh. O no sé, imágenes que te transmiten cosas, uh-huh. ¿no? O sea, eso. Esa es la idea del por qué nosotros como católicos tenemos ahora ya la oportunidad de poder hacer oración con los santos o con las imágenes, como lo hemos mencionado a lo mejor desde el principio, pero es para que nos quede claro el por qué. Ahora sí que por qué sabemos que hay mucha gente que tiene esa gran duda y a lo mejor hay tantos padres que lo explican, pero lo explican de una manera más teológica que a lo mejor una más coloquial, como tratamos de hacerlo nosotros para que quede más claro, ¿no? Y ahora vamos a entrar al tema del santo, o sea, el santo, y no el santo enmascarado, okay. Sino la vida de un santo, ¿no? Ajá. Para empezar, un santo es para nosotros, porque muchos nos dicen que por qué tenemos tantos santos, ¿no? Que hay santos que ni conocen, ¿no? Uh-huh. O sea, y pues bueno, es bien cierto. No es fácil llegar a ser santo. En principio de cuentas. Por principio de cuentas, uh-huh. ¿no? Y luego para seguir, un santo es un ejemplo a imitar. Definitivamente. O sea, no es de que podamos hacer tal o cual cosa, ¿no? Sino que imitarlo. Alguna vez algún padre en una conferencia que fui decía esa parte, ¿no? De que teníamos que imitar a los santos y que buscáramos nuestro... ¿Como tu santo afín? No, tu santo. Y yo si bien... ¡Ay, eres tu cumpleaños! No, tu nombre. Que todos los nombres tienen un santo, ¿no? Sí. Y yo sí bien... Ya sabes cómo se las gasta uno. Yo no tengo santo, ¿no? Porque no hay Santa Sandra. Ajá. ¿No? Y menos Santa Sandra Delia. ¿No? Ajá. Yo dije, ya me salvé, ¿no? Sí. No, o sea, porque eso fue lo que pensé, ¿no? Que me dice el padre, no, pues no hay, pues apúrate. Ándale, chica. Así como que apúrate para que sea la estandarte de las Sandras, ¿no? Sí, dije, wow, o sea, sí me quedé. Qué lugar qué tan reto, fuerte, ¿sí? Qué reto. Sí. Y sobre todo qué reto porque volvemos a lo mismo, no es fácil ser santo. No. Yo hace poco que estaba platicando con el padre Paco, bueno, me descubrió haciendo unas cosas en la oficina y estaba yo poniendo mi nombre. Me dice, ¿te llamas Nélida? Digo, sí. Me dice, entonces eres Santa Nélida. Yo, ¿en serio? Sí, yo no sabía que existía una Santa Nélida, pero bueno, digo, de todos los días se aprende algo, pero está súper padre saber que sí tienes a alguien en quien a lo mejor refugiarte, ¿no? Sí. Y sí, estuvimos leyendo, perdóname que te interrumpa, estuvimos leyendo parte de su forma, de la historia y todo eso, y encontramos que tengo muchas cosas muy afines con esa Virgen.
Para que vean. Sí, sí, o sea, es eso prácticamente. De eso se trata. De eso se trata, de buscar el nombre, bueno, nuestro santo con nuestro nombre, y luego del día en que naciste y el día en que naciste en Cristo Jesús, porque eso ya lo hemos dicho también en otro en la cuestión del bautismo. Ajá, exacto. Entonces, tenemos muchos santos a los cuales imitar y encomendarnos como una veneración, como lo decías en un principio, o sea, una oración de intercede por mí, tú que es que aquí ya sería brincarme hasta. No, pero vamos por partes. Sí. Vamos por partes. Ahora, comencemos con la parte de los santos. Pues todos estamos llamados a la santidad. En principio de cuentas, es así como la noticia, como el extra, saber que todos, por muy pecadores que seamos o hayamos sido, tenemos esa gran dicha. Todos somos pecadores de una u otra manera. Sí. Es como yo le decía una vez al padre Jorge, yo sí siento que me queda bien guanga la palabra de fieles laicos. Ajá. Yo decía, no me considero fiel. No me considero fiel a Dios. Porque de una o de otra manera, bueno, yo al menos sí, en las noches cuando hago mi examen de conciencia, sí digo, ay Señor, te fallé en esto, te fallé en esto. Entonces, por eso no me considero fiel. Pues mira, yo creo que sí, porque al final de cuentas no nos estamos yendo, o que vayas, o que estés de santo el santo, a lo mejor en cuestión de un día estás en esta religión, un día estás acá, un día estás allá. Bueno, entonces sí. a eso es a lo que yo me refiero, para no confundir. Pero yo, por ejemplo, yo me refiero a que todos los días me propongo, por ejemplo, no decir malas palabras. O no enojarme. Bueno, es que eso ya son cosas y son retos que nosotros nos ponemos en cuestión de nuestra religión. No, y que todas las noches llego y digo, ay Señor, te había ofrecido no decir groserías este día y zas, fallé. Faltaste. Sí. O había prometido no enojarme y facilita. Sí, algo así. Pero el punto es que sepamos que tenemos la oportunidad de poder acercarnos a ese santo y tener nosotros también la oportunidad como personas totalmente terrenales, porque los santos fueron personas terrenales, 100% terrenales, porque acordémonos que el único que tuvo la parte de la dualidad de ser humano y de ser Dios, pues fue Jesucristo. Nosotros como personas simplemente mortales tenemos la oportunidad de poder llegar a ser santos. ¿Sí? El ejemplo de todos los que conocemos y los que no, como dice Sandy, lo son o lo fueron en su momento, ¿no? Sí, porque dice una frase que me encanta de San Agustín, dice, todo santo tiene su pasado. O sea, no nacieron santos, por ejemplo. O sea, para mí esa frase significa eso. Exactamente. ¿No? O sea, todo santo tiene un pasado. Yo siento que el truco es hacer todo con la presencia de Dios. O sea, siento que como que por ahí... Yo también, pero ¿sabes qué? Ese sería como el segundo paso. Para mí, en mi enfoque de a lo mejor ser santo, sería como el segundo paso. Y el primer paso sería realmente redimir todo mi pecado, que va a ser justamente todo ese nuevo comienzo de vida, de proceso, porque acuérdate que para nosotros en nuestra religión siempre nos están señalando y nos están diciendo todo lo que hemos mencionado en los capítulos anteriores, ¿no? De que si somos esto, que si somos aquello. Entonces... Pero yo siento que la parte principal es hacer todo con la presencia de Dios. O sea, sí me voy a redimir, pero no me voy a poder redimir yo solita. No, pero acuérdate que el ejemplo arrastra. Entonces, si nosotras, que a lo mejor quisiéramos tener la parte de, tu propuesta, ¿no? De aquel padre que te decía, a ver, entonces tú, apúrate para que seas Santa Sandra. Partes de ahí. No, pero de un antes y un después, sí. De tú decir sí, de tu querer. Sí, pero no lo voy a lograr yo sola. Yo necesito a Dios. Yo sin Dios no soy nada. No, y estoy totalmente de acuerdo. Igual a lo mejor la idea que tengo aquí es como rara, porque a lo que yo voy es, tú dices, sí, yo, Sandra,
quiero llegar a esta parte de santidad y de ahora en adelante voy a hacerlo todo en tu nombre, para tu nombre y porque te amo y porque tú vas a estar conmigo en todo este nuevo proceso. Entonces, ¿sí o no hay un antes y un después? Ah, sí, claro. A eso es a lo que yo me refiero. Después. A ese punto medio, esa línea que tú decides, sí, ese nuevo comienzo es el que la gente señala. Porque si tú antes lo hiciste, ¿por qué no lo haces ahora? Porque si tú antes fuiste, ¿por qué no lo haces ahora? Ya eres santurrona y ya eres todo lo demás. Y ya eres, como siempre lo digo y siempre me lo dicen a mí, ¿no? Tú eres una come santos y cagaderos. Entonces, ese ejemplo, ese es el duro ejemplo que le tocó pasar a los santos. Porque como vimos, o como vamos a ver en un momento dado, la mayoría de los santos pues fueron hombres y fueron pecadores. Sí, como vuelvo a repetir, como la frase de San Agustín. Exactamente. ¿No? O sea, todo santo tiene un pasado, no nació. Pero tenemos también la parte de la opción de decir, sí, yo quiero, ¿no? Ese es el truco. Exacto, por eso te digo. Ahí viene la cuestión. Ahí viene el truco, porque la diversión y el deporte llevado sanamente, o sea, por ejemplo, como siempre lo hemos dicho, tomarte una cerveza, irte a bailar con tus amigos, no es pecado. No es pecado. No, y más si lo llevas sanamente. Pero si ya vas con la mentalidad de me voy a ir a echar una chela para ver qué digo, o sea, ahí ya no estás actuando de forma sana. Ajá. O sea, el trasfondo de lo que piensas y de lo que actúas, pues por eso siempre tiene que estar todo como en equilibrio, ¿no? Exactamente. O sea, es que es el punto medio en donde tú decides ser libre en ti, libre en Jesús, por el libre albedrío que Él nos proporciona y porque de alguna manera nos da todo para poderlo disfrutar, pero hasta qué medida. No, y lo puedes hacer todo. Lo dice, siempre le repito la misma cita bíblica, pero es la verdad. O sea, todo me es permitido, pero no todo edifica, y esto es... Y es que eso no toda la gente lo puede entender. Y es por eso que es muy difícil el camino de Dios, santidad. De la santidad, porque vuelvo a lo mismo, yo también yo siempre lo repito, es que si tú antes lo hiciste, ¿por qué no lo haces ahora? Ah, pues porque ahora yo ya soy de esta forma. Sí, claro. Que la gente no lo quiere entender, que la gente no lo quiere aceptar, pues ese es un proceso que a lo mejor esas mismas personas pues lo tienen que pasar, ¿no? No, y a veces nos duele caminar hacia la santidad, porque pues tenemos que hacer renuncias. Ah, sí. Renuncias al placer. ¿Quién quiere renunciar al placer? Ojo, estamos hablando placeres extremos como cuando los 7 pecados que lo mencionamos. Ajá. O sea, no pasa nada como dices ahora, no me voy a acabar una botella yo sola, pero no me pasa nada si me tomo una, dos, hasta no 3. me voy a acabar toda la panadería, pero sí me puedo comer un pan. O sea, es el punto medio de encontrar toda esa parte de camino a la santidad, que no te está nada prohibido, pero que tampoco no lo hagas en exceso, ¿no? Entonces tenemos que renunciar al placer, al poder, porque todos dentro de nosotros todos queremos poder, todos queremos poder. ¿Y qué es poder? Sí, definitivamente. Dinero, puesto. Y pues ya ahorita más adelantito del santito que vamos a hablar, ahí va a ir. Ahí va a ir junto con Vergado. Pues una persona santa pareciera que hizo el milagro, pero no, ya lo veníamos diciendo, no es el intercesor, ¿no? Pero ¿por qué es esto? Un milagro de Dios actúa a través de esa persona que es santa. ¿Sí? Y muchas veces todavía ni siquiera lo canonizan como santo, pero ya está haciendo milagros, ¿no? Como en el caso de San Juan Pablo II o este niño Carlo Acutis. Y varios santos, solo por mencionar algunos, varios son los santos que todavía no los canonizan y ya están haciendo milagros, ¿no? La iglesia da permiso para hacer ese culto de veneración, pero volvemos a lo mismo, veneración. ¿Y por qué ese santo tiene ese poder?
Bueno, pues dice la Iglesia Católica, el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 168, dice que la Iglesia es la primera que cree y así conduce y alimenta y sostiene la fe. Ok. ¿Sale? La alimenta, pues ya la hemos hablado. O sea, para empezar, todo lo de la Iglesia es así como espiritual. Lo del mundo es allá afuera y acá es el mundo espiritual, por decirlo de alguna manera. Ahora vamos a empezar a hablar de la idolatría. Sí. Y vamos a marcar una pequeña diferencia. Para empezar, la idolatría es adorar imágenes, objetos y sobre todo como si fueran dioses. Esa es la diferencia. ¿Vale? O es el conjunto de cultos que están en oposición a una autoridad religiosa. Eso es la idolatría o la adoración de un ídolo. Fíjate que ahora que mencionas esto del ídolo, me acuerdo mucho que cuando yo estaba en primero de escuela de pastoral, nuestra directora siempre nos decía, cuando nos manejaba esta parte, para que nosotros lo pudiéramos entender, asimilar y ver la diferencia, nos decía, tú cuando, porque en ese momento estaba Ricky Martin de moda, ¿no? Y decía, tú cuando vas a ver a Ricky Martin, es tu ídolo, y vas a verlo y te emocionas y gritas y vas a concierto y bailas y lo que tú quieras, o lo pones en el radio, o lo traes de ringtone en tu celular, o lo que tú quieras, ¿no? Es tu ídolo, pero es un ídolo de masas, es un ídolo de los humanos, ¿sale? Es un ídolo es como cuando yo digo libertad mano libertinaje, entonces es idolatría pues del mundo, de las imágenes, de idealizar a esa que te persona. encanta y sabes que no lo puedes tener, aunque es un humano tal cual como yo, pero es como otro nivel, de forma terrenal. Eso creemos, ¿no? Porque por ejemplo, yo en mi bella época, sí. era fan de Luis Miguel. Ajá. ¿Quién no ha sido fan de Luis Miguel? Bueno, yo era fan de Luis Miguel, pero créeme que primero cuando él empezó de fresa, de no doy entrevistas, ay, me cayó tan gordo, ¿no? Que dije, baboso, te debes a nosotros, ¿no? Sí. O sea, sinceramente, pero ya conforme uno va madurando, uno va entendiendo y dices, wow, es que sí es cierto, o sea, no voy a dar entrevistas o eso no te lo voy a responder. ¿Por qué te quieres meter en mi vida? Exactamente. O sea, yo canto, pero nada más te represento aquí. No tienes por qué meterte a mi vida. Pero creo que esa es la otra parte de justamente lo que dicen, ¿no? Los que hablan de los programas de chismes y todo eso, que al fin de cuentas es una figura pública. Y como figura pública quiere saber, o sea, hasta de qué color traes los calcetines. Se baña. Sí, ¿sale? Entonces, ahora, imagínate nosotras, yo lo pongo de este lado, yo que ahora mi figura pública y mi idolatría y todo es referente a Jesús. ¿Tú crees que yo no voy a querer saber hasta de qué color traía calcetines que ni usaban calcetines? Entonces, el contexto que se tiene de la idolatría para los objetos, para las personas, para las situaciones, es diferente a la idolatría que tenemos o que deberíamos de tener para Jesús. No, pero no es idolatría. No es idolatría, porque la idolatría es exactamente crearte algo mundano. Exactamente, o dioses falsos. Ajá. O dioses falsos como pues era nuestra religión aquí en México, ¿no? Que muchos no creen en Jesucristo porque dicen que esta religión fue impuesta, ¿no? Que nuestra religión es la maya o la tolteca y etcétera, ¿no? Adoraban a muchos dioses. Ajá, ¿no? Entonces... Era su poliamor. No, entonces esa es la parte, ¿no? De la idolatría, sí. ¿no? De que, ¿para dónde me voy? Ahora voy a adorar al dios Tlaloc, y ahora voy a adorar... O sea, no, un dios es lo mismo, un solo dios. Exactamente. ¿No? Y también nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 57, dice, a causa del pecado, el politeísmo, así como la idolatría de la nación, son una amenaza constante.
Definitivamente. Porque es a través del pecado que empezamos a tener dioses falsos. Exacto. Y hacer un politeísmo, ¿no? Como aquí con los mayas aztecas y toltecas y todo eso, o sea, era parte de lo que hacían, ¿no? Sí. ¿Y cómo voy a adorar al dios sol, no? Pero es que fíjate que en ese sentido, mi raciocinio corto, en ese sentido, porque yo así lo considero, que es muy corto, yo siento, a ver, yo soy una persona que está en una aldea, alejado, y la otra quién sabe dónde coño está, pero yo estoy aquí, ¿no? Entonces digo, ¿qué necesito? Que llueva, y me voy a inventar mi dios del agua. ¿Qué necesito? Ya llovió mucho, ya quiero que haya sol. Entierro mi cuchillo. Sí, claro. Entierro mi cuchillo. Sí, obvio. Entonces, ya necesito que haya sol. Pues me voy a hacer mi dios del sol, ¿sale? Entonces, ya no ha habido flores, pues me voy a hacer mi dios de las flores, ¿sale? Entonces, eso es lo que a mí concierne, es lo que yo me imagino, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa? Pero volvemos a lo mismo. ¿Quién creó a esas personas que estaban inventando estos dioses? Si nos remontamos hasta el Éxodo, como tú dices, o Génesis y todo eso, o sea, ¿quién creó a esas personas que están creando esos dioses del agua, que al final de cuentas no era malo porque era algo que se necesitaba en ese momento, y mi raciocinio de ese momento era lo que se necesitaba, ¿sale? Pero cuando ya te llega ahora sí que toda esa comunidad que tú dices, esa unicidad que se necesita para pensar en un solo Dios, entonces ahí es en donde dices, ¿sabes qué? Pues esto ya no, porque ya entendí que este uno que tengo me proporciona todo lo que yo necesito y más, ¿sale? Entonces esa es la parte que yo creo que así es como lo relaciono, y no sé si esté mal, no sé si esté bien, pero a mí siempre me ha gustado pensar de esa manera, porque yo no estoy diciendo que los mayas, los olmecas y todos los que existieron estén mal, no. Porque al final de cuentas dejan una cultura, un paso por el tiempo, ¿no? Exactamente. Pero es sobreentender que para poder haber habido esas personas, primero tuvo que haber un solo creador. Así es como yo lo veo. Sí, claro que sí, así, más bien así es. Que no lo quieren entender, ese es otro rollo. No, y como alguna vez yo hablaba con una persona, no voy a decir nombres ni parentescos, pero hablaba yo con una persona, ¿no? Porque me decía esto que acabo de decir, ¿no? Es que la religión católica te la vinieron a imponer los españoles cuando llegaron a México y que brigaron, ¿no? Y me decía, yo por eso a mis hijos no les voy a bautizar. Y le dije, entonces, ¿qué les vas a enseñar a tus hijos, no? O sea, y me dijo, no, pues nada. Y le dije, es más, le dije, tú ya tienes, y aparte a sus hijos tienen nombres mayas, tienen nombres mayas. Y también parte de la idolatría, o sea, bueno, no es una parte, pero yo siento que muchas personas dentro de la iglesia o fuera de ellas caen en una idolatría. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Muchas personas dentro de la iglesia no hacen tal o cual cosa porque piensan que todo es pecado. Todo es pecado. Y no nada más eso, o sea, no hacen tal o cual cosa porque es pecado, y también si tú lo haces, te pegan unos ojotes de... Te recriminan. Exacto. Eso es lo que estábamos diciendo. O sea, al final de cuentas, si todas las cosas las creó Dios para nosotros, es normal que las disfrutemos, ¿no? Pero era lo que estaba mencionando, justamente para llegar a este punto, es cuestión de saber que no está mal lo que yo hago, porque al final de cuentas yo estoy tomando mi decisión y yo estoy eligiendo hacer eso. Y por ejemplo, al final del día, me voy a ir con un ejemplo de alcohólicos, y que ya lo habíamos platicado en alguna otra ocasión, pero nada más tú y yo por fuera. Si beber alcohol fuera tan malo, ¿por qué en las bodas de Caná fue vino lo que se dio? Fue vino lo que dieron, y aparte, o sea, cuando se acabó el vino, dice la cita bíblica, María se acercó a Jesús y le dijo, ya se acabó el vino. O sea, casi del verbo, ya se acabó la fiesta.
Y Jesús se lo dijo. O sea, ¿y yo qué puedo hacer? Y María que le dice, ándale, no te hagas, tú puedes. No, ¿no? No, y aparte, o sea, ni siquiera, por eso es que María es nuestra mayor intercesora, porque María, sin preguntarle, ¿puedes o quieres hacerlo? Nada más agarró y dijo, yo ya te avisé que no hay vino. ¿Y qué fue lo que hizo? Les dijo a los meseros, ¿no? A los meseros, hagan lo que él les diga. O sea, no le dijo, si quieres, puedes, no. Entonces, por eso María es nuestra mayor intercesora. Desde ese momento se convirtió en la number one. Exactamente. Pero al final de cuentas el punto es saber que lo que está... Es que mira, yo siento que también aquí entra mucho la parte de juzgar. ¿Por qué? Porque si yo ya entiendo, yo ya estoy dentro de una religión o dentro de una comunidad, dentro de tu familia, dentro de lo que tú quieras. Al final de cuentas, yo no soy quien para decirte, Sandy, no lo hagas, que era lo que también ya hablábamos en un video pasado. Yo no te puedo decir, Sandy, no lo hagas. ¿Por qué? Porque ese es mi punto de vista, ¿sale? Pero al final de cuentas tú vas a decir, ¿tú quién eres para decirme? Volvemos también a lo... Es que es una repetición, pero es únicamente para poder entender todo este proceso en donde, pues si tú ya lo hiciste, ¿quién eres tú para decirme que no? Porque yo ya dije sí, porque yo ya tengo la oportunidad o la intención de poder modificar todo esto. No, y volvemos a lo mismo, o sea, todo es bueno sin caer en los excesos y aparte vivirlo sanamente. Exacto. O sea, sanamente, porque si ya voy a ir a tomarme una chela, pero voy con el... Yo voy a tomarme la chela, pero para ligar. O sea, no. Y aparte, mira, yo recuerdo perfectamente bien mis años de andanza, en donde, y recuerdo perfectamente ya las últimas así como que borracheras que me aventaba super padre, las crudas, cómo se siente, y la verdad, no está padre sentirte al otro día que no quieres ni hablar. Digo, ya todo el mundo sabe cómo se siente una cruda, y si no, pues no lo intenten porque se siente feo, pero ahora sí que eso no lo hagan en casa, pero... No, en casa no. Pero, o sea, no es lo mismo, o sea, ¿sabes? No es lo mismo que a lo mejor te desveles con una cerveza bailando, no es lo mismo que te desveles platicando, cotorreando, no es lo mismo a tener la sensación del otro día de, ¿y cómo llegué aquí? ¿Quién me trajo? ¿Por qué tengo esta ropa? ¿O por qué? O sea, ¿qué pasó? Ten esas lagunas mentales en las que dices, chispas, no me acuerdo, de aquí a aquí, ¿dónde estuve? ¿No? O sea, ¿cómo llegamos? Exacto, todas esas cosas son las que te van haciendo reivindicar ese camino del que hemos estado hablando. Entonces, no es que yo idolatre el dios alcohol, ni el dios cigarro, porque ya me doy cuenta que es algo que a lo mejor yo elijo fumar, si es que fumo, porque tengo años sin fumar, afortunadamente, pero sí vuelvo a lo mismo, o sea, yo sí me echo mis cervezas, porque está padre estar en una reunión y convivas y te echas tus alcoholes, o tus cervezas, o tu vino tinto, lo que tengas a la mano, pero ya no llegamos, bueno, menos yo ya no llego a esos extremos. Sí, al extremo. ¿Sale? ¿Qué pasó, no? Exactamente. Entonces, ¿de qué manera tú te das cuenta de que puede ser, de que tienes el valor moral y civil de decir, oye, no lo hagas? No. O sea, ¿por qué? Pues ya, porque al final de cuentas tú lo elegiste. Ese es el punto. No, y bueno, tú y yo entendemos esa parte, porque hay personas que a mí me tocó, y se los digo por experiencia propia, ¿no? En una fiesta patronal, o sea, pues digo, o sea, no estamos peleadas con la diversión. Con la diversión, exactamente. Sí, con la definitivamente. Aparte estábamos puras mujeres tomando, ¿no? O sea, un grupito de mujeres tomando, no voy a quemar gente, nada más lo voy a quemar yo. Estábamos un grupito de mujeres tomando, sí, todas de la iglesia, y había 2 que 3 personas que sí se nos quedaban viendo feo, y todavía cuando le dije al padre salud, pasó una persona y se le dijo, no le escuche, padre, es el mismo demonio hablando. Así.
Entonces, o sea, yo dije, pues al final del día, también esa es otra parte de la idolatría. Bueno, yo así lo veo. He de aclarar que es mi punto de vista, ¿no? Exacto. Es mi punto de vista. Idolatran a los padres, a los sacerdotes. O sea, dentro de todos los sacerdotes son seres humanos. ¿Están consagrados a Dios? Sí están consagrados a Dios. Que sí deben de llevar esto, sí también. Pero también son seres humanos. Hay sacerdotes que fuman, hay sacerdotes que toman. Y no por eso los vas a encontrar perdidos en alcohol. Exacto. O sea, se toman 1, 2, 3 y ya. Exacto. Ese es el punto, o sea, el saber hasta dónde llega tu forma de ser, tu decisión. No, y volvemos a lo mismo, hacerlo sanamente. Exacto. Sanamente, o sea, siento que esa es la palabra clave. Sí, esa es una de las palabras claves, pero a lo que yo también iba hace un momento era el yo no tengo por qué juzgarte ahora si tú decides hacer tal y cual acción. Porque es tu momento, a lo mejor porque estás muy feliz, porque viste a gente, porque no sé, de número de situaciones. Cada quien vive su religiosidad como quiere vivirla. Exacto. Como quiere vivirla. No tienen por qué meterse con nuestra. Por eso puse el ejemplo de Luis Miguel, ¿no? Porque ya queremos saber cada cuándo se baña, o sea, qué hace en su tiempo libre. No, son cosas que no nos incumben. Exactamente, pero no lo podemos entender hasta que realmente tenemos esa conversión, ese proceso, ese sí que damos para primero descubrirte a ti, que no es nada fácil, es un camino muy grande. Y ya cuando entiendes que nada más se trata de ti, de tu vida, de lo que tú eliges ser, hacer, proyectar, elegir, etcétera, te das cuenta que no tienes por qué señalar. ¿Sale? Que no tienes por qué señalar y que la única persona a la que te debes es a tu creador. No, y aparte, o sea, volvemos a lo mismo, nos creemos jueces. Exacto. Nos creemos jueces, ¿no? Y dice la Biblia en muchos versículos que dice, no mires la paja en el ojo ajeno, ve la viga que traes en el tuyo, ¿no? Y se dice de diferentes formas, de diferentes parábolas, de diferentes libros, de diferente manera. O sea, primero fíjate en ti. ¿Tú qué estás haciendo? ¿Tú qué estás dando? El ¿Tú que cómo esté lo libre estás de dando? pecado, que tire la primera Tan fácil piedra. como eso. O sea, tan fácil como eso. O sea, no hay mayor. Y justamente a lo mejor para poder aclarar un poquito más y aterrizar ya todo esto, nos gustaría comenzar a tocar un tema que de un tema se van a desatar muchos, pero vamos a querer comenzarlo con este santo, con la vida de este santo, y vamos a hablar de San Francisco de Asís. Ahora sí que para que vayamos aterrizando, como les vuelvo a mencionar, pero la vida de San Francisco de Asís es un torbellino de emociones, la verdad. Yo creo que ya muchos de ustedes ya saben de qué se trata o de quién se trata, a lo mejor y ya conocen la vida de San Francisco, pero es muy padre poder retomarlo en este momento para nosotras, porque viene muy a la mano del tema, porque justamente San Francisco hizo esta parte de renunciar a una vida pasada y convertirse y dar ese sí y entender y darse cuenta del momento de su llamado, de cómo fue poco a poco, y esa transición es genial, porque las personas que a lo mejor lo hemos podido vivir, ojo, no estoy diciendo con esto que yo ya soy la más santa del mundo, no. Jamás, hasta ahorita no, pero todavía para allá voy, pero todavía me falta mucho, pero en el sentido del proceso de sanación, en el proceso de entendimiento, en el proceso de cómo vas aceptando las cosas, de cómo vas escuchando las llamadas de Dios y todo lo que Él te va guiando poco a poco, todo lo que hizo San Francisco. Y todos los medios que te pone para llegar a la santidad, porque también nos pone medios, ¿no? O sea, por ejemplo, uno de los medios son los sacramentos, por ejemplo, ¿no? Otros de los medios, yo les llamo ángeles, ¿no? Porque te pone ángeles que te invitan a un retiro, te invitan
a cualquier cosa, pero dentro de la iglesia para reencontrarte con Dios. Exacto, porque al final de cuentas, a veces pecamos de soberbia en decir, eso yo ya me lo sé. Pero cuando lo escuchas de boca de otra persona, la perspectiva, el enfoque, todo el contexto que le da es diferente y a lo mejor tú no lo habías visto de ese lado. Y la verdad eso está súper genial, porque obviamente pues vamos sumando en vez de ir restando, creyéndome que soy ya la sábelo todo, ¿no? Y negándote la oportunidad de ir, de conocer, de aprender, etcétera. Entonces, ahora sí que mencionando un poquito sobre la vida de San Francisco, a mí me gusta mucho, ahora que estuve leyendo, aprendiendo de él, entendiendo un poquito de su filosofía, está súper padre. A mí me llegó así súper bien porque dije, ¿cómo es posible que él haya tenido una vida de derroche? Porque él era rico. Hemos de saber eso. Él era de una familia pudiente, en donde él era rico y derrochaba su dinero en mujeres, alcohol. Exacto. Yo no fui de familia así muy pudiente, o sea, no me asemejo en esa parte. A lo que me asemejo es en la vida de farra, ¿sale? De farra, de trasnochar, de alcohol, como dices, que se gastó, como dice, no vino mujeres y canto, casi, ¿no? Entonces, yo no mujeres, pero por lo menos, o sea, estábamos con la parte del valle, ¿no? Del valle. Pero, como de un momento a otro, con esa visión, con esa, darse la oportunidad de ver todo lo que le estaba poniendo Dios. Y saber escuchar a Dios, ¿no? Sobre todo, esa parte, ¿no? Porque Dios nos habla todo el tiempo, pero a veces no lo escuchamos. Ni lo escuchamos, es más, ni sabemos que nos está hablando. Exactamente, ni sabemos cómo. Entonces, el saber que hubo una partecita, porque como bien dices, él era rico, él era de familia pudiente y su papá era mercader de telas. ¿Estás de acuerdo? Sí. Bueno, al ser su papá mercader de telas, pues tenía la posibilidad de estar viajando, de conocer otros lugares, etc. Entonces, hubo un momento en que él estaba así compartiendo con sus amigos, por lo que yo recuerdo, y se le acerca un mendigo y le pide de comer. Y lo corre, y se vete. En el momento que él corre a ese mendigo, su corazón se estruja tanto que se arrepiente de haberlo corrido y de haberle dicho, no, vete de aquí, que él va corriendo tras el mendigo. Aparte creo que le dice, vete de aquí, mugroso. Sí, exacto, tal cual, imagínate todo lo que no lo puede haber dicho, ¿no? Entonces está con él. O sea, una persona rica, o sea, bueno, a mí ¿cómo? En esos entonces, o sea, está más cañón. Huelen rico, sí. Se bañan diario, a lo mejor hasta 2 veces al día, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Pues puede ser. Digo, si Cleopatra se bañaba con leche, pues imagínate a ellos, ¿no? No, o sea, entonces yo creo que lo vio y ha dicho, ay, vete de aquí, mugroso, chilapastroso, ¿no? Lo que hubiera sido, ¿no? Pero el punto es de que se da cuenta del dolor que le provoca el haber corrido a ese mendigo que va tras él, y en ese momento le da todo el dinero, o sea, le pide una disculpa por haberlo tratado de esa manera y le da todo su dinero. Todo lo que trae. Exacto. Y desde ese momento, sin querer, empieza toda la conversión que él tiene, ¿no? Pero volvemos al mismo punto, o sea, escuchó a Dios, porque antes de que su corazón se le rompiera, o sea, yo creo que Dios le estaba hablando, ay, ¿por qué hiciste eso con mi hijo? Porque dentro de todo, pues, todos somos parte de Dios, no somos parte de la creación. Y muchos lo consideraban loco por esa parte, porque le decían hermano sol, hermana luna, hermano árbol, hermano pasto. Pero fíjate, ¿no? Que leyendo y escuchando de San Francisco, como que entiendo mucho la parte del hermano sol y hermana luna. Ah, sí. Entiendo, ¿no? Ahora lo entiendo, porque al final de cuentas para él, toda la creación son sus hermanos. Son sus hermanos, porque todos nos debemos a todos, y todo nos debemos a todo, o sea, en sentido hombre y en sentido naturaleza, porque al final de cuentas todos somos un ser vivo, ¿sale? Excepto esto que no tiene una vida como tal, una madera, un mueble, una ropa, etcétera, pero si el sol da vida, ¿por qué no va a ser tu hermano? Si la luna a lo mejor te da la oscuridad y te da vida de otra manera, ¿por qué no? ¿Por qué se ponía a platicar con las aves?
no sé si hay un momento en la vida de San Francisco que ya él es todo un monje o todo lo que es, porque no recuerdo si es específicamente monje, pero ahí dicen que él estaba justamente hablando como tipo Jesús, así hablando a gente, y había muchos pájaros alrededor, muchas aves, y en ese momento decían, es que no me dejan oír, y le decían a la paz, es que no oímos por las abejas, o digo, por las aves y todo eso. Entonces él se pone a hablar con las aves, y le dicen, mira, tú ya cantaste por mucho tiempo, ya escuchamos tu canto, ahora nos toca a nosotros, ¿sale? Déjame hablar porque yo les estoy explicando. En ese momento las aves se callan y era así como que ya él pudo hablar. Tenía un conejo de mascota. Bueno, no era su mascota, era su acompañante. O sea, todas esas cosas que dices, ¿yo por qué? No, y lo consideraban loco por esas cosas y por toda su filosofía que llevaba, de que decía, los animales son mis amigos. Y yo no me como a mis amigos. Exactamente. ¿No? O sea, tenía muchas filosofías muy buenas, ¿no? Y una que a mí me llama mucho la atención, no recuerdo bien cómo estuvo su paso cuando él quiso meterse al seminario, a un seminario para ser sacerdote. Yo sí me acuerdo, ¿te chismé? Okay. Bueno, resulta de que él en esa búsqueda, porque no sabía qué era lo que le estaba pasando, porque como dices, esa vocecita lo trae así como que, ¿qué hago? ¿Para dónde voy? Entonces resulta de que él llega, porque escucha la voz que le dice, ¿sabes qué? Pues si tú estás buscando una casa, ¿por qué no construyes mi casa? ¿No? Mi casa está casi en ruinas. Entonces, en todo ese proceso, pero era la voz de Dios que estaba diciéndole de una iglesia. Pero antes de que sucediera esto, pero era Jesús él se va y empieza a regalar sus ropas, todo lo que traía, y se va, y entonces su papá lo regaña y le dice, oye, pues ¿dónde está todo? Ya no quiero nada, ya lo regalé, ya no tengo nada. Entonces él llega a un monasterio. Después resulta de que llega su papá se entera. Y su papá muy fúrico, porque ¿cómo mi hijo? Si yo apoderado, mercader y lo que tú quieras. ¿A quién le voy a heredar? Exacto, mi hijo tiene que ser como yo. Y llega al monasterio y en ese caso el encargado de ese monasterio le dice, ¿sabes qué? Pues vienen a buscarte, pero ya San Francisco, les dice, es que yo no me quiero ir, yo aquí me voy a quedar. Pues entonces dame todo lo que te he dado. Y ahí él le dice, toma, se despoja de sus ropas, queda así tal cual, y le dice, te doy todo lo que me has dado, hasta tu nombre. Y él en ese momento le dice, o sea, que yo ya yo no soy de nadie, yo soy de Dios, básicamente. Y ahí es cuando los monjes ya nada más le dan una túnica que trae amarrada con un cordón. O sea, así es como es que llega la cuestión. Sí, porque de hecho él su nombre de nacimiento era Giovanni. Un nombre raro, sí, eso sí no me acuerdo. Giovanni, no recuerdo de qué, ¿no? Y por eso él se puso Francisco, en honor a que le encantó. O sea, él conoció, como bien dijiste, muchas partes del mundo, ¿no? Entonces, su lugar favorito y el de su papá siempre fue Francia. Entonces, él, en honor a Francia, por eso que se puso Francisco. Y de Asís por el pueblito donde llegó a ser como parte de su misión. ¿Sale? Vamos a manejarlo de esa manera, que ahí fue la misión en donde le dijeron, ¿sabes qué? Si mi casa ya está en ruinas, termínala de construir. Entonces ahí es cuando él se pone a construir, y ahora sí que casi de piedra sobre piedra, no fue así como... Y tuvo muchos discípulos, muchos seguidores. Sí, tuvo. Y fíjate que curiosamente, de los dos primeros seguidores que él tuvo, fue otro, como, es que no me acuerdo si es como tipo monje, no me acuerdo cómo se les dice, y otro mercader, otro hacendado, se puede decir, otro. Y pues dándonos cuenta de lo importante que es conocer ahora un poquito más sobre la vida de los santos, es como para reafirmar nuestra fe también,
y ver que a lo mejor si ellos tuvieron la oportunidad, tuvieron la fuerza, la entereza y todo lo que necesiten en cuestión de unidad, caridad, amor, compasión y todo lo que caracteriza a un santo, pues no está por demás saber que a lo mejor nosotros como seres humanos también de forma terrenal, pues lo podemos lograr, ¿no? A mí me encantaría decir que pues que fuera como a esas dimensiones, ¿no? Pero si no, por lo menos tener un camino un poquito más agradable ante los ojos de Dios, ¿no? Que es lo que luego mucha gente, volvemos al punto, no lo asimila, no lo entiende, no lo acepta y te juzga. Entonces hay que tratar de ser un poquito más como esos santos, y los invitamos a que ustedes puedan investigar sobre la vida de algún santo que más les llame la atención y pues nos dejen allí el comentario, igual a lo mejor quieren que lo hablemos más a fondo, que lo analicemos, que lo platiquemos en nuestra forma de ser, en nuestro punto de vista, en la manera más sencilla, porque recuerden que de esto se trata el canal, de poder hacerlo de una forma más sencilla, más coloquial, como me gusta mencionarlo, para que se pueda entender. Entonces ustedes díganos de qué otro tipo de santo o personaje quieren hablar, ¿no? Y hay muchos santos, o sea, por decirlo, hay muchos santos, ahora sí que tela de dónde cortar. Exactamente. O sea, a mí uno de los santos que me encantaría hablar es de el más nuevecito, ¿no? Y jovencito, Carlo Acutis, o sea, apenas lo acaban de beatificar, o sea, no es muy conocido, de hecho ni siquiera era de aquí, pero también es muy interesante, o de la Madre Teresa de Calcuta. O sea... no me toques ese son, no, porque o sea, la verdad me encanta la Madre Teresa de Calcuta y sí, estaría muy padre que pudiéramos ir tomando en momentos esos temas e irlos desenredando así súper padre, ¿no? Y ya enfocarnos de lleno a un solo tema, ¿no? Que sería solamente un punto específico de ellos, pero volvemos a lo mismo. Si ustedes tienen alguna inquietud de alguien, pues que nos lo hagan saber, ¿no? Sí, o también, ¿sabes qué santo me llama muchísimo la atención? Hay muchos santos que su cuerpo está incorruptible. Ajá, y no están, o sí a la vista del público. Pero, por ejemplo, uno de los que me llama mucho la atención, Pío de Pietrelcina o algo así, me llama mucho la atención porque aparte de que fue estigmatizado, igual que San Francisco de Asís, o sea, fue estigmatizado, su cuerpo está incorruptible. Sí. Hay una imagen para mí impactante en donde el Papa Francisco lo está besando y el Papa Francisco hace el comentario de que sigue oliendo a rosas, ¿no? Porque decían que a pesar de los estigmas de San Pío de Pietrelcina, no olía a sangre, sino que olía a rosas. Ajá. Y a mí lo que me llama mucho la atención de esa imagen, y si no me creen, búsquenla, googleenla, y sus guantes, la sangre de sus guantes, porque él usaba guantes, porque se avergonzaba de ser... Sí, igual que San Francisco usaba vendas. Los guantes de Pío de Pietrelcina se ven húmedos. Se ven húmedos y su rostro está intacto. Sus manos se ven, esas sí se ven como degradadas, o sea, pero su cuerpo y su cara se ve como si estuviera como tal cual. Es muy interesante la vida de Pío de Petricelli. La verdad es que son personajes que te inspiran. Son unas misiones tan arduas, tan grandes, tan entrañables, tan llenas de tanto que descubres. La verdad, tuve la oportunidad de ver la vida de Pío Petricelli y la verdad es que dices, no es posible. Yo soy muy, muy sensible y todo el tiempo estoy chillando, ¿sí o no? Entonces, la verdad es que las ves y al darte cuenta de toda la entrega, es así como que a mí se me hace el nudo en la garganta, en el estómago, en todos lados, y la verdad es que yo sí chillo, porque digo, ¿cómo es posible? Y yo me quedo corta. Sí.
Y yo soy tan y yo poquitera. no puedo dar ese sí, ¿no? Así como ellos lo tienen. Tan darme toda, como dicen, ¿no? Ay, me dejo llevar. Y yo siento que ese es el punto número 1, ¿no? Para ser santo, renunciar a ti mismo. Sí, porque renunciar a ti mismo, o sea, lejos de renunciar al poder y a los placeres, es renunciar a ti mismo. Sí, porque te sabes que ya no, que no eres tú, sino es el quien vive en ti. Y lo dice la Biblia. Gálatas 4. Exactamente. Son poquitas las citas bíblicas que no sé. Poquitas, ya nos ha recitado casi toda la Biblia. No, sí son poquitas. En Gálatas 4 es donde dice San Pablo esa parte. Ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Exactamente. Entonces, imagínate si te dejas llevar por esa vida tan atormentada, tan acribillada, tan perseguida, tanto en cosas así que la gente juzga, pero tan satisfactoria, porque al final de cuentas uno se está entregando al 100%. Adiós. La verdad es que, híjole, si yo con lo poquitito que puedo hacer recibo muchas recompensas, ahora imagínate ellos recibir la vida eterna, la gloria, estar realmente en ese pedacito de cielo que tú dices. La verdad, híjole, ¿qué más quisiéramos, no? A lo mejor tener esa parte de entendimiento aquí. Bien, chicos, pues entonces básicamente eso es todo por este día. El tema ha sido bastante sustancioso, me ha gustado mucho, creo, y esperamos que la información haya sido la adecuada, les sirva para entenderlo, ¿no? Y las dudas ya saben que si pueden, si gustan, lo que ustedes quieran, ahí en la cajita de los comentarios, ¿vale? Y ahí también en la descripción ahí va a quedar también todo y cualquier cosa ahí. Sí, exactamente. Pues básicamente es todo. Muchas gracias por vernos. Espérenos para el siguiente capítulo y pues esperamos que les haya gustado. Ayúdenos a compartir, a suscribirse y darle like y todo lo que se recomienda en estos casos. Pues eso es todo. Pues gracias. Bye. Nosotras somos del Mundo para el Mundo.